Capítulo 1. La casa de campo. El auto se apartó de la ruta y recién entonces Isidro se asomó por la ventanilla. Tenía el pelo prolijamente peinado, la ropa planchada y los ojos tristes. El camino de tierra estaba amurallado por lapachos altos y el auto se tambaleaba un poco. A lo lejos, una casita de tejas rojas y paredes blancas, como sacada de un cuento, se despegaba del paisaje verde. Junto a la casa, erguido con la soberbia de un monarca, un naranjo robusto apoyaba suavemente sus ramas sobre las tejas. Isidro pensó que nunca había visto un árbol tan hermoso. Tenía el tronco grueso, entre verde y gris, y la copa redonda estaba cubierta de enormes flores blancas. Las frutas parecían globos, como si el árbol se hubiera vestido de fiesta para recibirlo. Levantó una mano y la apoyó contra el vidrio del auto, acariciando la copa desde lejos. Finalmente, el coche estacionó frente a la casa. Junto a la entrada, una anciana de cabello blanco recogido en un rodete corrió a su encuentro, secándose las manos con el delantal que llevaba atado alrededor de la cintura. Isidro agarró su valija amarilla y abrió la puerta lentamente. Todavía llevaba puesto el uniforme del colegio, una camisa blanca, suéter y pantalones bordó. Sus zapatos negros habían acumulado una capa de polvo durante el viaje hasta la casa de campo. Descendió sin levantar la vista. La mujer lo abrazó largamente, pero él no le devolvió el abrazo. Nunca le había gustado que los extraños lo tocaran, y para él aquella mujer de rostro arrugado no era más que una extraña. «La última vez que te vi eras así de chiquitito», le dijo. Pero Isidro no tenía ningún recuerdo de aquel encuentro y no supo qué responder. Recién entonces miró bien a la anciana, pudo verse reflejado en sus ojos oscuros y pensó para sí mismo que se parecían un poco a los de su mamá. «Te preparé tu cuarto y te hice un bizcochuelo de naranja. ¿Te gusta el bizcochuelo de naranja, Isidro?» Como nunca había probado el bizcochuelo de naranja y no sabía qué sabor tenía, otra vez no supo qué decir. Observó la casa y pensó que era muy bonita. La galería del frente estaba llena de plantas que descansaban en macetas gordas de terracota y las ventanas tenían las hojas de madera abiertas de par en par. Las cortinas blancas flotaban como fantasmas en el viento fresco de marzo. La casa era pequeña y acogedora, con los techos altos atravesados por pesadas vigas de quebracho y las paredes pintadas del mismo blanco del exterior. Isidro se sentó en la cama que había sido preparada para él. Sobre ella había una manta tejida a mano, formada por incontables cuadraditos de lana y un par de almohadones cómodos. Miró a su alrededor. El dormitorio no se parecía en nada al de Buenos Aires. Aquel cuarto no tenía televisor, ni videojuegos, ni computadora, pero sí una máquina de coser muy vieja. El piso no era de madera, sino de baldosas grandes de color rojo oscuro. Por la ventana no se veían los edificios modernos de Avenida del Libertador. En cambio, un grupo de pájaros lo espiaba con curiosidad desde las ramas del naranjo en flor. Isidro pensó que tendría que mantener aquella ventana cerrada. La abuela se apoyó en el marco de la puerta. «¿Todo bien, Isidro? ¿Acá hay internet?», preguntó él a su vez. La anciana dejó escapar una carcajada bondadosa, lo miró dulcemente y giró sobre sus talones, alejándose por el pasillo. «Vení rápido, que te hice un café con leche». Isidro abrió la valija amarilla y encontró adentro la ropa que alguien había doblado, su computadora portátil, chocolates, un álbum de figuritas de los jugadores de fútbol español y una foto de sus papás.
Tomó la foto entre sus manos y tragó saliva. Todavía nadie le había explicado qué había pasado. Bueno, sí, la tía Carola, que no era tía de verdad, pero era muy amiga de mamá. Llegó a la escuela la mañana anterior y le contó, como pudo, que sus papás habían tenido un accidente, que ella no podía quedarse a cuidarlo y que ya había arreglado todo para que su abuela Dalmacia lo recibiera. Pero nadie le explicó por qué sus papás se habían muerto y por qué ese colectivero había ido a trabajar sin dormir y qué pasaba cuando a uno se le mueren los padres a los 12 años. Tampoco le dijeron por qué no pudieron despedirse o por qué sentía que le ardía el corazón. No sabía si aquel ardor iba a durar para siempre. A lo mejor, pensó, tendría que averiguarlo solo. Escuchó a la abuela gritar desde la cocina: «¡Querido, se te enfría el café con leche!». Suspiró enojado, guardó la foto en la valija, se puso de pie y antes de abandonar la habitación se tomó un momento para espiar el naranjo por el rabillo del ojo. Capítulo 2. Los naranjos no crecen tanto. La tarde caía despacito y monótona sobre la casa de la abuela, y las paredes se iban pintando primero de ocre, después de naranja, hasta que en el extremo opuesto del cielo se asomaba la luna color humo. Las cigarras daban su último concierto del día. Pronto abandonarían el campo para darle paso al otoño. Isidro estaba sentado en la cocina. La abuela le había preparado una sopa de verduras que apenas había probado. Pensó que aquella sopa no se parecía en nada a las hamburguesas que vendían en la casa de comidas rápidas frente al departamento de Buenos Aires. La sopa era aburrida, pero las hamburguesas eran una torre de colores, aunque él siempre se sacaba el tomate y los pepinos, y venían en cajitas con sorpresas y papas fritas y una gaseosa gigante que nunca podía terminar. «¿Qué pasa?», preguntó la abuela. «¿No te gusta?». Isidro quería decirle que la sopa le parecía horrible y que quería una hamburguesa con papas y después un cono de helado de vainilla y chocolate y que tenía ganas de volver a su casa en Buenos Aires porque la hamburguesería estaba cruzando la avenida y que sus papás estuvieran allá y lo acompañaran y que mamá lo retara porque comía muchas hamburguesas y que papá opinara que debía practicar algún deporte. «No tengo hambre, abuela», dijo en cambio. «Tenés que comer, mijo». Entonces Isidro levantó la vista y quiso gritarle que él no era su hijo, que su mamá se llamaba Alicia y que era alta y rubia y no tenía arrugas y trabajaba en una empresa que tenía un nombre en inglés y que no tenía tiempo para hacer sopas tan feas como esas. «Hoy no tengo hambre, abuela», dijo sin embargo. Temiendo que Dalmacia volviera a insistirle, cambió rápidamente de tema, como hacía cada vez que su papá hablaba sobre hacer deporte. «Qué lindo árbol ese que tenés atrás de tu casa». «¿El naranjo? Está acá desde que tu mamá era chiquita. No sé de dónde salió. Un día simplemente empezó a crecer junto a la ventana del cuarto. En ese cuarto dormía ella, ¿sabías? Y el naranjo creció y creció». Los naranjos no crecen tanto en realidad, no más de 5 o 6 metros, pero este tiene como 15. Isidro pensó que su abuela hablaba mucho. «Es lindo», respondió. «Una vez cuando tu mamá era chica, la escuché conversando con el naranjo. Nunca se lo conté, le hubiera dado mucha vergüenza». Isidro no estaba seguro de querer escuchar aquella historia. Pensaba que él y su abuela habían conocido a dos Alicias diferentes. La Alicia de Isidro jamás hubiera conversado con una planta. Ella mantenía largas conversaciones por internet con personas que vivían en Estados Unidos, en Francia, en Corea. Seguramente aquellas personas de negocios tampoco hablaban con plantas. Ellos hablaban sobre viajes, sobre números,
sobre inversiones seguras y riesgos, y se entendían muy bien. Pensó que a veces su mamá hablaba tanto con ellos que le quedaba poco tiempo para conversar con él, pero nunca se animó a decirle nada. «Me voy a dormir», dijo fingiendo fatiga. «¿Querés que te cuente un cuento?», propuso la abuela sonriendo mientras le retiraba el plato. Un silencio incómodo se apoderó de la cocina. «No», respondió él y se fue. Capítulo 3. Naranjo en fluo. La quietud del campo era interrumpida constantemente por el chillido de alguna lechuza o el canto de las ranas, que lo sobresaltaban justo cuando cerraba los ojos para dormir. Detrás de la cortina cerrada, el campo era un misterio. Pasaron varias horas, no supo cuántas, hasta que por fin llegó el silencio. Un silencio pesado, como el que hay que hacer cuando están bajando la bandera. Una quietud tal que lo hizo pensar que todos los bichos y hasta el viento se habían quedado dormidos. Y entonces la luz. La ventana del dormitorio se encendió por completo, como si un auto hubiera estacionado frente a ella con las luces altas. Pero aquella era una luz diferente, la luz de un amanecer súbito. Isidro abrió los ojos aterrorizado. La irradiación crecía en intensidad, como si fuera a atravesar el paño de la cortina. El viento regresó con la fuerza de una tormenta y la ventana se agitó violentamente. Antes de que Isidro pudiera ponerse de pie, las hojas se abrieron de par en par estruendosamente y ante su mirada de sorpresa apareció la imagen del naranjo agitándose como si estuviera vivo. Las flores y las frutas del árbol brillaban como bolas de fuego plateado. El naranjo en flor era ahora un naranjo en fluo. Se acercó a la ventana lentamente con la mirada fija en el árbol que seguía sacudiéndose. Entonces el tronco tembló y se hinchó como si fuera a estallar. El sonido de la madera quebrándose lo estremeció. El naranjo se rajó desde la copa hasta las raíces. Del centro del árbol escapó toda la luz y una sombra siniestra, como un puma negro, emergió del interior. Todavía enceguecido, Isidro no fue capaz de observar el animal en detalle. El bicho dio una vuelta alrededor de la copa, como flotando, y escapó a toda velocidad hasta perderse en el verde oscuro del campo. Entonces una nueva silueta emergió de las entrañas del naranjo, pero ésta era traslúcida, como hecha de humo plateado. El zorro de patas delgadas emitió un aullido penetrante y enseguida corrió detrás de la sombra, confundiéndose con la luz de la luna que bañaba el campo. Sin saber bien por qué, Isidro se puso las zapatillas y saltó por la ventana. Rodeó el tronco del naranjo, cuya luz estaba casi extinta, y corrió hacia el grupo de árboles, siguiendo al puma y al zorro. La luna iluminaba el sendero entre los árboles del montecito que se extendía próximo a la casa de la abuela. Isidro corrió con todas sus fuerzas, tratando de aguzar la vista con la esperanza de distinguir las siluetas de los animales. El monte era mucho más extenso de lo que pensaba, y poco tiempo después el niño comenzó a temer que la oscuridad le jugara una mala pasada y no pudiera volver a su habitación esa noche. Se detuvo junto a un lapacho, apoyándose en el tronco y tomando aire a bocanadas. Miró hacia atrás y luego a ambos lados, buscando orientarse, pero era como si el sendero que la luna había iluminado hacía un momento hubiese sido tragado por la más tenebrosa oscuridad. Un sonido gutural, mezcla de gruñido y lamento, lo sobresaltó.
Giró sobre sí mismo y la escena lo apabulló. Tendido sobre el suelo del monte, el zorro blanco de humo estaba a punto de ser asesinado por el puma de sombra. Isidro pudo distinguir bien a los oponentes esta vez. El animal negro tenía manos de hombre con garras, su cuerpo felino estaba cubierto de plumas negras y su rostro no era el de un puma, sino el de un niño pálido con los ojos inyectados en sangre. Sus fauces abiertas revelaban una hilera de colmillos a punto de hundirse en el cuello descubierto del zorro que luchaba en vano por su libertad. Así como antes había sentido el impulso de escapar por la ventana, ahora Isidro supo que lo correcto era salvar al zorro. Totalmente convencido de la locura que iba a cometer, tomó del suelo una rama llena de espinas y se acercó sigilosamente, rodeando a la bestia negra para atinarle un certero golpe en la nuca. El animal confundido saltó sobre el zorro blanco y enfrentó a Isidro. El niño quedó petrificado cuando los ojos de sangre del monstruo se clavaron en los suyos. Todo ocurrió en un instante. El animal se irguió sobre sus extremidades traseras, que también eran manos de hombre con garras, y extendiendo sus brazos delgados, arremetió contra Isidro, abrazándolo para aferrarlo contra su pecho frío y luego escapar. El monstruo dio un salto magnífico, alcanzando fácilmente la parte más alta de los árboles del monte, y fue entonces cuando se pasó al niño de las garras delanteras a las traseras. Luego sus brazos comenzaron a retorcerse, haciendo un ruido como de huesos quebrándose, hasta convertirse en un par de alas negras que cubrieron por completo la luz de la luna, dibujando un manto de sombra sobre las copas de los árboles. Aterrorizado, Isidro comprobó que estaban a mucha distancia del suelo y que la bestia volaba a toda velocidad en dirección a la casa de Dalmacia. También le pareció distinguir la imagen del zorro blanco de patas delgadas detrás de ellos, saltando sobre las ramas, persiguiéndolos. El monstruo, que sostenía al niño entre sus garras, descendió en picada, y cuando estaban a punto de estrellarse contra el naranjo junto a la casa, Isidro cerró los ojos con mucha fuerza y esperó el golpe, incapaz de gritar a pesar del miedo. Sin saber por qué, se acordó de su mamá y suplicó que ella estuviera allá, donde fuera que el impacto lo llevara. Capítulo 4. Yací. Abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor. Supo de inmediato que estaba en el monte, pero no sabía cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había transcurrido hasta que recuperó la conciencia. Aquella parte era especialmente oscura y los árboles que lo rodeaban no se parecían en nada a los que había visto cuando corrió detrás del monstruo y el zorro. Estos árboles eran mucho más robustos y frondosos. Levantó la vista y descubrió que sus copas estaban tan arriba, tan lejos, que fue como si estuviera bajo la bóveda oscura de una catedral. Tragó saliva y se puso de pie. Giró varias veces sobre sí mismo, tratando de orientarse sin éxito. Comenzó a inquietarse. Sintió una piedra en el estómago y tragó saliva con dificultad. Se le llenaron los ojos de lágrimas y la garganta de angustia. ¿Y vos quién sos? La voz lo sobresaltó y ahogó un grito. Miró pero no pudo ver a nadie y temió que su imaginación se estuviera burlando de él. ¡Acá arriba! Ahí estaba el niñito, sentado sobre una rama muy alta. ¿Vos quién sos?, le preguntó Isidro. Yací, respondió el otro. Sus bucles blancos le caían hasta los hombros, enmarcando un rostro moreno.
Llevaba puesto un trajecito de una sola pieza, hecho de cuero, y tenía los pies desnudos. ¿Y vos? ¿Vos quién sos?, insistió Yací. Isidro, estás perdido, ¿no es cierto? ¿De dónde venís? ¿Qué es eso que llevas puesto? Isidro se miró la ropa y descubrió que llevaba puesta la remera que le había traído Carola de Disney, los pantalones del pijama y unas zapatillas rojas con los cordones desatados. ¿Qué te importa?, le dijo. Se dio media vuelta y empezó a caminar. ¿Por qué te vas si no sabes a dónde ir?, le preguntó Yací, y aquello lo detuvo. Tenés que tener cuidado. El monte es muy peligroso a esta hora. Está lleno de poras. No les tengo miedo, respondió el muchacho altanero. El niñito de bucles blancos saltó de la rama y flotó hasta tocar el suelo con los pies. Aquello maravilló a Isidro, pero no se animó a preguntarle cómo lo había hecho. Deberías, le dijo Yací. Los poras son muy peligrosos, se comen a los niños y les sacan los rostros para hacerse máscaras. Yo mismo escapé de uno hace un par de días. Están por todo el monte y salen a esta hora. No te creo una sola palabra, mintió Isidro. ¿No ves lo que digo?, exclamó el niño acercándose a él. Vos no sos de acá. Contame cómo llegaste, quién te trajo. Cuando Yací se aproximó, Isidro pudo ver sus ojos, que eran como 2 gotas de miel suspendidas sobre la piel oscura. Dudó antes de responder. No sé bien cómo llegué, dijo finalmente. Alguien tuvo que haberte traído, insistió Yací. En ese momento un graznido retumbó como un trueno en la tranquilidad del monte. Isidro y Yací levantaron la cabeza y vieron al monstruo negro volando entre las copas de los árboles. —¡Escondete, rápido! —le gritó Yací asustado. Se guarecieron entre el follaje de un arbusto lleno de frutos diminutos y rojos. —¡Ese me trajo! —susurró Isidro con el corazón en la mano. Yací no le respondió y ni siquiera lo miró. Por el contrario, mantuvo los ojos clavados en la bestia hasta verla desaparecer entre las copas de los árboles. —¿Dónde te encontró el pora? —preguntó Yací asustado. —¿Eso es un pora? ¿Dónde te encontró? —No me encontró, yo fui a buscarlo. —¿Estás loco? ¿Dónde fuiste a buscarlo? —No me hables así. Ese bicho estaba por matar a un zorro blanco. Por un momento, Isidro se detuvo a pensar que aquella conversación no tenía sentido y que todo aquello era, sin duda, el sueño más confuso que había tenido alguna vez. —¿Dónde lo viste, Isidro? —le preguntó Yací, apretándole los brazos con sus manitos. —Salió del naranjo de la casa de mi abuela. Isidro no entendió por qué su respuesta parecía horrorizar a Yací, que lo había soltado y se había quedado mirándolo con la boca abierta. —Entonces, ¿vos venís del campo? —murmuró. Isidro no sabía si venir del campo era considerado bueno o malo, entonces no respondió nada. —Dame la mano —le dijo Yací—, tenemos que ir a ver a alguien. Capítulo 5. Los niños pájaro. Caminaron un rato largo tomados de la mano, sin que Yací dijera una sola palabra. El monte era interminable, y a medida que iban adentrándose, los árboles parecían mucho más altos. Isidro nunca había visto tantos árboles juntos. A 2 cuadras del departamento de Buenos Aires había una plaza llena de pinos, pero estaban tan separados unos de otros que no podían tocarse con las puntas de sus ramas. Acá, en cambio, se abrazaban y formaban murallas y techos verdes, marrones y rojos. Las copas eran tan tupidas que pronto la luna dejó de colarse entre el follaje y se vieron sumidos en una profunda oscuridad. —Al menos podrías decirme a dónde me estás llevando, Yací —le reprochó Isidro, cansado de caminar. No estaba acostumbrado al ejercicio.
Si fuera por mí, ya hubiéramos llegado, pero vos no podés saltar entre las ramas, y yo soy muy chiquito para llevarte en mi espalda. En efecto, mientras Isidro tenía la espalda ancha y los brazos y las piernas gruesas de un niño que cenó muchas hamburguesas con papas, Yací era más bien flacucho, tenía la piel pegada a los huesos y la estatura de un nene de tercer grado. ¿Cuántos años tenés?, le preguntó Isidro. 2918, respondió Yací. Isidro lo miró como quien mira a un loco. Ah, respondió, yo tengo 12. Yací le devolvió una mirada de compasión y le sonrió tiernamente. Ustedes viven menos y encima viven mal, le dijo. ¿Nosotros?, preguntó Isidro, sorprendido por la declaración. Ustedes, los humanos. El cielo comenzaba a dejarse ver nuevamente. Isidro comprobó que la luz de la luna había perdido intensidad, dándole paso a una luz rosa muy tenue que anunciaba el amanecer inminente. «Tengo que volver a mi casa», sentenció. «Si mi abuela se despierta y no me ve...» «No podés volver», le dijo Yací. «El camino está cerrado». «¿Qué camino?», preguntó el otro, preocupado. «¿No hay otra forma? Mirá que mi abuela...» «El árbol negro está cerrado hace muchos siglos, Isidro. No se puede pasar. Está prohibido. El pora que te trajo para acá tuvo que haber usado magia negra para abrirlo. ¿Árbol negro? El único que te puede llevar otra vez hasta tu casa es Piragué, el dueño del sol. Tenemos que ir a buscarlo». Aunque la respuesta de Yací no lo tranquilizó, Isidro prefirió guardar silencio, apretarle la mano y seguirle el paso enérgicamente. En eso escucharon un batir de alas entre las copas de los árboles y ambos levantaron la cabeza asustados. Desde las ramas, un grupo de pajaritos de cola larga y plumaje pardo se lanzó en picada sobre ellos. Antes de tocar el suelo, ya se habían transformado en niños que llevaban pantalones blancos muy anchos, chaquetas de cuero y adornos de pluma en la cabeza. «¡Crespines!», exclamó Yací como aliviado. El mayor de ellos se acercó al niño de bucles blancos y lo abrazó largamente. «Yací, qué bueno verte». «Tengo malas noticias, Ahuenché», respondió Yací. «El hada Nahué ha sido abierto. Un pora cruzó al campo. Estoy yendo a ver a Piragué para que devuelva a este niño». Fue recién entonces cuando Ahuenché se fijó en Isidro. «¿Es un niño?», preguntó. «Un niño del campo», afirmó Yací. Ahuenché hizo un silencio prolongado mientras contemplaba a Isidro, cuyo rostro lucía demasiado pálido bajo la luz tenue del amanecer. «Tenemos que advertir al dueño del sol», dijo finalmente. «Si un pora consiguió cruzar, otro lo hará pronto, y el Tañí y sus habitantes estaremos en peligro». El niño dijo que el pora atacó a una guará en el campo. «¿Un guardián? ¿El niño vio al guardián?» «El zorro persiguió al pora», interrumpió Isidro, «y el pora casi lo mata y yo traté de ayudarlo». Los crespines secretearon entre ellos sin despegar los ojos de Isidro, que de inmediato guardó silencio por miedo a haber dicho algo terrible. Ahuenché giró sobre sus talones y empezó a silbar como pajarito, dirigiéndose a sus compañeros. Los crespines no dijeron nada. Como acatando una orden, treparon de un salto a las ramas de los árboles, ya bajo la forma de pájaros, para luego atravesar la inmensidad del cielo naranja. Capítulo 6. Caporá. Ahuenché caminaba con cierta dificultad sobre el suelo del monte y a Yací aquello le parecía divertido. «¿No estás acostumbrado a caminar, pajarito?», bromeó. En ese momento un sonido del batir de alas los apabulló.
Un grupo de poras atravesó el cielo de la mañana en dirección al norte. Graznaban como cuervos hambrientos. «No podemos volar», murmuró Ahueché. «Están buscando al niño». «Me llamo Isidro». «No digas tu nombre en voz alta», le advirtió. «Pueden embrujarlo». Isidro tragó saliva. «¿Por qué me están buscando?», preguntó. «¿Qué hice?». «Te buscan por lo que sos», replicó el Crespín, «no por lo que hayas hecho. Aniag necesita la sangre de los niños, pero no hay niños en el Tañí. Por eso rompieron el pacto y abrieron el Hada Nahué, el camino al campo». «¿Quién es Aniag?», preguntó Isidro. «El dueño de la noche, el expulsado del monte». Ahuenché le contó a Isidro que muchos siglos atrás Aniag y Piragué eran los guardianes del monte. El Tañí era entonces un lugar hermoso, sin maldad y sin miedo. Piragué se pasaba los días en la costa del río haciendo animalitos de arcilla que después cobraban vida para habitar el monte. Y cuando se hacía tarde, Aniag pasaba a buscarlo trayendo consigo la noche y lo llevaba hasta el Hada Nahué, el árbol negro, donde ambos dormían para cuidar la puerta que separaba al Tañí, el monte mágico, del campo. Un día, jugando con arcilla, Piragué creó una criatura distinta, perfecta, y cuando le dio el soplo de vida, la criatura se sentó junto a él y le agradeció por haberla creado. Piragué estaba feliz porque aquella era su figura de arcilla más hermosa. Consumido por los celos, Aniag intentó también crear un ser de arcilla. Sin embargo, algo terrible sucedió. Al darle el soplo de vida, la criatura, mitad carancho y mitad yaguareté, saltó sobre las ramas de los árboles y mató a todos los pájaros. Así nacieron los poras. Al enterarse de lo sucedido, Piragué le prohibió a Aniag ir al río para siempre. El dueño del sol y su figura de arcilla se casaron, y como era de esperarse, Aniag desaprobó la unión. Otros seres parecidos a la figura perfecta fueron creados, hombres y mujeres, y Piragué les regaló un pedazo del monte mágico para que lo habitaran y fueran felices. Arrastrado por la ira, Aniag subió una noche hasta la rama donde dormía la esposa de Piragué y se alimentó de su sangre, descubriendo cuánto lo fortalecía y lo embriagaba el líquido carmesí que brotaba a borbotones de su garganta. Cuando el dueño del sol supo lo que Aniag había hecho, lo expulsó del Tañí. Dicen que aquella fue la única vez que Piragué lloró. Todas las mujeres y los hombres creados fueron reunidos en la entrada del Hada Nahué y usando toda su magia, Piragué abrió la puerta que une el Tañí con el reino del campo y los envió allá para protegerlos. Desde entonces, Aniag ha intentado atravesar el árbol negro para ir en busca de los hombres. Ahuenché y Yací suspiraron con pesar. Caminaron largo rato en silencio. Isidro iba distraído, con la mirada clavada en el suelo verde del monte. No estaba acostumbrado a caminar tanto, pero le daba vergüenza confesar que estaba cansado. Ahuenché, aún con mayor dificultad, avanzaba dando saltos entre las ramas y las piedras, levantando la vista con frecuencia para asegurarse de que no iban a ser atacados. «No falta mucho», exclamó Yací desde la rama de un quebracho altísimo. En ese momento los pájaros del monte comenzaron a cantar como aterrorizados. Isidro pudo ver a los monos, las serpientes y las aves huir en dirección opuesta a la suya. Un rugido estremecedor los aturdió. De entre los árboles emergió la figura de un gigante.
Tenía el pecho, los brazos y hasta el rostro cubierto de pelos gruesos y negros, y sus ojos rojos brillaban como brasas. «¡Caporá!», exclamó Yací desde lo alto. El gigante iba montado sobre un cerdo de pelaje oscuro que gruñía y enseñaba las fauces llenas de sangre. Al divisar al niño y sus acompañantes, Caporá arremetió contra ellos con un grito de guerra. Isidro quedó petrificado, contemplando la imagen del monstruo que se aproximaba al galope sobre el pecarí. El cielo del monte se oscureció repentinamente. Como un torbellino de nubes negras, los poras descendieron sobre ellos, graznando. Comandados por la voz de Caporá, los poras atacaron a Yací y a Huenché, quienes intentaron en vano dar pelea. Decenas de monstruos con rostros de niños los rodearon rápidamente, chillando para aturdirlos. Uno de ellos consiguió asir a Yací del cabello y lo elevó sobre el suelo del monte para luego dejarlo caer violentamente. Aún herido, el niño consiguió trepar a la rama de un lapacho, desde donde vio a Isidro de pie en medio del claro del monte, inmóvil. De un salto se puso entre él y Caporá, pero fue en vano. El gigante derribó a Yací de un golpe y arremetió contra el muchacho, haciéndolo del brazo para subirlo al lomo del pecarí. Ni Yací ni Ahuenché pudieron hacer algo para evitarlo. Caporá ya lo había tomado prisionero y se alejaba al galope, perdiéndose entre los quebrachos en flor. «¡Soltame!», le gritó Isidro al hombre. «¡Soltame! ¡Déjame ir!». Caporá reía, triunfante, mientras amarreaba a Isidro y le daba golpes en las costillas y la cabeza. La imagen de los poras impidiéndoles el paso a Yací y a Huenché fue lo último que pudo ver el niño antes de que la densidad del verde le llenara los ojos. Capítulo 7. El aguará. El pecarí se detuvo en seco en medio del monte y miró a su alrededor, ignorando la orden de Caporá, que le golpeaba los flancos con sus piernas, que parecían troncos cubiertos de pelo. «¡Adelante, bestia asquerosa!». Pero el pecarí no avanzaría. Algo lo había apabullado y comenzó a retroceder lentamente. Isidro levantó la cabeza suavemente. Estaba mareado y sentía que el estómago se le iba a salir por la boca. Pudo escuchar claramente que alguien o algo deambulaba entre la floresta rodeándolos. «¡Adelante, animal inmundo!», ordenó Caporá, tras golpeando nuevamente al pecarí. El animal, confundido y asustado, se irguió sobre sus patas traseras y profirió un chillido ensordecedor. El niño y el gigante cayeron sobre la tierra húmeda con un ruido sordo, al tiempo que el cerdo escapaba a toda velocidad y se perdía entre los árboles. Isidro oyó el gruñido segundos antes de ver cómo el zorro delgado, envuelto en un halo como una neblina plateada, saltaba sobre él, dirigiendo sus fauces abiertas al cuello del gigante que aún yacía sobre el suelo. Justo a tiempo, Caporá le atinó un golpe de puño cerrado en el cráneo y el zorro atravesó el aire gimiendo de dolor hasta estrellarse contra el tronco lleno de espinas de un palo borracho. Caporá se puso de pie para enfrentar al zorro. ¿Cómo se atreve un aguará a medirse contra el más fuerte de los habitantes del Tañí?, exclamó en tono de burla el gigante, sonándose los nudillos peludos. Tenía una sonrisa maligna de dientes amarillos y torcidos dibujada en el rostro. Cuando el animal pudo erguirse, cruzó su mirada con la de Isidro por un momento y el niño lo escuchó hablar aunque su hocico no se movió.
Yo te voy a ayudar, humano, le dijo. Isidro se puso de pie, pero Caporá se apresuró a empujarlo contra una enorme roca. El aguará gruñó y se abalanzó sobre el gigante, buscándole el cuello con los colmillos. Caporá era muy fuerte, pero el zorro lo superaba en agilidad. Consiguió esquivar un nuevo golpe y le clavó los dientes en la pierna. La sangre que brotó de la herida cayó sobre el verde del monte, dejando una marca negra y humeante. El aguará sacudió la cabeza para sacarse la sangre venenosa de las fauces. El gigante se abalanzó sobre el zorro y, haciéndolo del pellejo, lo arrojó contra un árbol. Sin darle tiempo a ponerse de pie, atacó nuevamente, esta vez con mucha más saña, agarrándolo de la cola para azotarlo una y otra vez contra el suelo y las rocas del monte. Isidro se puso de pie, aterrorizado. —¡Soltalo! —reclamó. Luego juntó una piedra y la arrojó contra Caporá, atinándole a uno de sus ojos. El gigante maldijo mientras soltaba al zorro para cubrirse el rostro con ambas manos. Luego giró sobre sus talones y se dirigió a Isidro, que estaba muerto de miedo. En 2 pasos lo alcanzó y, tomándolo de la remera, lo levantó como si no fuera más que una pluma. «No te voy a llevar con Aniag», le gritó. «Te voy a comer vivo». Abrió la boca y el niño pudo sentir el olor a carne podrida trepándole por la nariz. Cuando estaba a punto de devorarlo, Caporá quedó inmóvil. Unos segundos más tarde soltó a Isidro, que cayó 3 metros sobre su brazo derecho. El gigante se tambaleó torpemente, se llevó las manos a la nuca y se encontró con las fauces feroces del aguará enterradas en su piel. Desesperado, tomó al zorro del lomo y tiró con tanta fuerza que Isidro pensó que lo desollaría. Cuando consiguió desprenderse el animal del cuello, Caporá dio unos pasos errantes y golpeó su cuerpo contra los árboles. Una maldición se escapó de sus labios. Su cuerpo se desplomó como un quebracho talado y no volvió a moverse. El aguará se puso de pie lentamente. El vapor plateado de su cuerpo se iba extinguiendo, dando paso a un pelaje rojizo y brillante como el atardecer. Tenía el hocico lleno de la sangre venenosa del gigante. Se acercó a Isidro y lo olfateó a una distancia prudencial. Pero el niño se abalanzó sobre él y lo abrazó sin importarle el veneno. «Gracias», le decía, «gracias, aguará, me salvaste la vida». «Y vos salvaste la mía, humano», dijo el aguará. El zorro pasó su cabeza por debajo del cuerpo de Isidro con mucho cuidado, evitando tocarle la piel con la sangre del Caporá. Lo levantó sobre su lomo y miró de reojo el cuerpo inerte del gigante. Luego se alejaron por un senderito bordeado por cedrones altos. Llegaron a la orilla de un riachuelo donde flotaban unas plantas extrañas que Isidro jamás había visto. Tenían forma de plato y de su centro salía una flor hermosa como una princesa diminuta vestida de blanco. El aguará depositó a Isidro sobre la planta y la corriente comenzó a arrastrarlo río abajo. «El tañí está en tu alma, hijo de Alicia», dijo el zorro. Mientras el plato de agua se alejaba con la corriente, Isidro vio al cuerpo del aguará desplomarse en la orilla. La neblina blanca se había extinguido por completo. Ya no volvió a moverse. Capítulo 8. El sueño. El río mecía suavemente a Isidro sobre la planta. La oscuridad se había devorado el atardecer y las estrellas fueron encendiéndose suavemente sobre el telón oscuro del cielo y sobre el espejo del agua. La luz tenue de una luna muy lejana perlaba el rostro febril del niño. Derrotado por la fatiga,
Isidro contemplaba las estrellas. Pronto la orilla del monte se fue desdibujando y el perfil negro de los árboles se fundió con el cielo y con el río. Se pasó una mano por el rostro bañado de sudor tibio. A lo lejos, una orquesta de insectos cantaba escondida entre los yuyos, cada vez más despacio, hasta que el sonido se perdió en la inmensidad. Las estrellas se encendieron con tanta furia que Isidro creyó que el cielo se estaba arrimando al agua. Le ardía la garganta como si hubiera tragado carbón encendido, y le temblaban tanto los brazos y las piernas que hasta el plato de agua comenzó a palpitar como si fuera un corazón. La flor en el centro comenzó a abrirse. Una muchacha de piel oscura y ojos rasgados estiró los brazos para salir de la flor. Tenía el cabello negro y brillante como la noche y un vestido blanco de algodón. La niña se recostó junto a Isidro y le tomó la mano temblorosa. Él volteó a verla. Por un instante sus ojos se cruzaron. Había estrellas en la mirada de la muchacha. En la quietud de la noche, ella entonó una canción de cuna para que Isidro pudiera dormir. Olek, olek, doochi, yacalec, doochi, yalcalec, dormí, dormí, hijito, dormí, porque tu papá fue a pescar, fue a buscar miel de abeja, dormí, dormí, hijito, dormí, doochi, yalcalec. El río lo acunaba dulcemente, el dolor del cuerpo iba desapareciendo. Entonces las estrellas se desprendieron del cielo y cayeron sobre ellos en el afán de encontrarse con el espejo de agua oscura donde flotaban, lloviendo copiosamente sobre el río que ya no era manso. Miles de estrellas brillantes rebotaron sobre el agua hasta convertirse en luciérnagas que se enredaron en su pelo y les hicieron cosquillas en los brazos y en las piernas. El río se encendió como si cientos de pequeños soles hubieran emergido de las profundidades y flotaran sobre él. Un cardumen de peces dorados se arrimó al plato de agua, iluminándoles el rostro con tanta intensidad que hasta les quedó un poco de luz en los ojos. Los peces y las luciérnagas también cantaban, pero su idioma era incomprensible para Isidro. Los animales lo arrastraron suavemente río abajo, mientras la música del monte lo acunaba. El dolor y la fiebre desaparecieron junto con la angustia y el miedo, hasta que se quedó profundamente dormido. Despertó mucho tiempo después. El cielo y el río habían desaparecido. A primera vista pensó que estaba adentro de un árbol. La cabaña de barro y ramas estaba apenas iluminada por el fuego que crepitaba en el centro del recinto. Sobre el piso de tierra había vasijas de arcilla de distintos tamaños, también utensilios hechos con hueso que proyectaban sombras inmensas en las paredes de la casita. El techo era un domo de barro del que sobresalían raíces como si el refugio se encontrara bajo tierra. Le llegaba el olor penetrante de la algarroba y de los yuyos recién cortados. Había alguien más allí, pero Isidro no alcanzaba a distinguirlo. Entonces un hombrecito se inclinó sobre él y el niño ahogó un grito. «No te asustes, no te asustes, ya te bajó la fiebre», le dijo. «¿Dónde estoy?», preguntó Isidro, nervioso. «Estás en mi casa, bienvenido, yo soy Yastai». Isidro se incorporó y comprobó que el cuerpo ya no le dolía tanto, aunque se sentía mareado y desconcertado. No sabía qué hora era, ni cómo había llegado hasta ahí. «Te encontré en la orilla del río», dijo el hombrecito. «Estabas tan maltratado que pensé que te ibas a morir, pichoncito». «Caporá quiso matarme», dijo Isidro. «Un aguará me salvó y me llevó hasta el río». El hombre levantó la vista y miró a Isidro extrañado.
¿Un aguaraguazú te salvó la vida? ¿Cómo sabes? Porque lo vi. Caporá me subió a un cerdo gigante y quiso escaparse conmigo. El aguará le salió al cruce, pero Caporá lo lastimó y el zorro se volvió rojo porque la sangre del gigante estaba envenenada. Los ojos de Isidro se llenaron de lágrimas mientras relataba el enfrentamiento. El aguará ya no era blanco y brillante como la luna, se murió a la orilla del río. No pude ayudarlo y después el río y la chica que salió de la flor cantaba una canción de cuna que me curó. No sé quién es, no pude decirle gracias. Hablaba rápido y lleno de angustia. Yastái le acercó un cuenco hecho con una calabacita hueca de la que salía una cañita. Tranquilo, cachorrito, tranquilo, toma esto, te va a hacer bien. ¿Qué es? Preguntó el niño. Se llama caá, pichoncito. Es la bebida que toman los valientes como vos. Es un regalo de la luna para los habitantes del monte. El niño sorbió a través de la cañita delgada y el líquido caliente le llenó el cuerpo. Si alguien le hubiera preguntado, Isidro hubiese dicho que aquella infusión tenía el sabor del mismísimo monte, como si todos los árboles del tañí estuvieran metidos en la calabacita. ¿Vos conocés a Yací? Preguntó Isidro. Necesito encontrarme con él. Pero Yací es un espíritu del monte, pichón. No se deja encontrar así de fácil. No, Yací me ayudó cuando llegué acá, señor. Yací y el Crespín Ahuenché van a llevarme a la casa de Piragué para que me ayuden a volver al campo de mi abuela. ¿Vos venís de lejos entonces? ¿Vos también te escapaste de los hombres? Preguntó Yastái melancólico. Yo no me escapé, yo vivo con los hombres. Yo soy un niño, que es un hombre chiquitito. No puede ser, dijo Yastái, negando con la cabeza y frunciendo el ceño. Los hombres son malos. Yo vi tu alma, cachorro. Vos sos luminoso. Los hombres asesinan bosques. Ellos demolieron mi casa en las montañas del sur y contaminaron el río porque buscaban plata, oro, cobre. Por eso me escapé al Tañí. Isidro no sabía qué decir. Él conocía de cerca a los hombres y Yastái tenía razón. Algunos asesinaban animales para vender sus pieles y sus colmillos, otros incendiaban bosques para hacer casas y shoppings, y había algunos muy malos que también mataban a los niños. Perdónenos, Yastái, dijo Isidro. Vos no tenés que pedir perdón, cachorrito, pero prometeme una cosa. Cuando vuelvas a tu casa, no seas como los hombres. Prometeme que vas a cuidar el monte. Esta es la única casa que tenemos. Te lo prometo, dijo el niño, abrazando al hombrecito. Yastái le acarició el pelo y le dio un beso en la frente. Ahora toma un poquito más de caá y después descansá, que mañana vamos a tener que salir al monte. Tenemos que encontrar a Piragué. Capítulo 9. Yastái, el sabio. El sol se asomaba tímido entre los árboles del monte. La mañana estaba fresca. Isidro podía escuchar a los pájaros y los monos jugando entre las ramas de lapachos y timbós. A lo lejos se oía el arroyo que corría a toda prisa buscando el río. Tenemos mucho camino por recorrer, dijo Yastái, apoyándose en un bastón hecho con una rama de quebracho. ¿Piragué vive muy lejos?, preguntó Isidro. Su casa está en el medio del monte, en la copa del árbol más antiguo del Tañí. Desde ahí Piragué cuida de todos los animales y las plantas. ¿Y será que Piragué puede vernos desde su casa? A lo mejor, dijo el hombrecito y sonrió. Caminaron largo rato, adentrándose más y más en el monte. El sol del mediodía los sorprendió sentados sobre un tronco. Yastái le acercó a Isidro unos frutitos rojos, como tomatitos diminutos. «Comé el ñangapirí», le dijo. «Es rico». Isidro probó uno y pensó que el ñangapirí no se parecía en nada a los caramelos pegajosos que vendía Rosana, la kiosquera de la escuela. El ñangapirí era fresco y dulce. «Son muy ricos», exclamó con la boca llena.
En Buenos Aires no existen estas cosas, pero tenemos chocolates, caramelos. ¿Caramelos?, preguntó Yastái, extrañado porque nunca había escuchado esa palabra. Mientras terminaba de engullir otro puñado, Isidro pensó cómo explicarle. Los caramelos son como el ñangapirí, pero no salen de los árboles. Vienen en envoltorios de plástico de colores. ¿Envoltorios? ¿Para qué? ¿Cómo para qué?, preguntó el niño divertido. Para cuidar que el alimento no se contamine. Yastái parecía entender cada vez menos. ¿Y por qué se contaminaría? ¿Cómo por qué? Porque el aire, el ambiente, todo está contaminado, las manos de las personas están contaminadas. Uno se puede enfermar con cualquier cosa. Yastái suspiró con tristeza. Ahora siento un poco de pena por los hombres, dijo. Viven con miedo hasta de lo que comen porque no supieron cuidar su pedacito de monte. Pobres hombres. Isidro no dijo nada porque sabía que Yastái otra vez tenía razón y no pudo evitar sentir un poco de vergüenza. «Es hora de continuar», dijo el hombrecito poniéndose de pie. Isidro se metió el último puñado de ñangapirí en la boca, se levantó y se sacudió la ropa. Continuaron su camino, internándose cada vez más. Pronto notaron que aquella porción de monte era más oscura y sus árboles mucho más frondosos. Las copas formaban una bóveda que los hacía sentir protegidos de los poras que sobrevolaban el Tañí graznando. «Ya falta poco», dijo Yastái entusiasmado, pero Isidro no le respondió. Cuando el hombrecito volteó, notó que el niño tenía un dejo de tristeza en sus ojos. «¿Qué te pasa, cachorrito?» «Nada, nada», se apuró a decir Isidro, pero después de un momento levantó la vista y confesó: «No sé si quiero volver a mi casa. Allá ya no tengo a nadie». Yastái se acercó a él y le tiró de la ropa para hacerlo sentarse. «¿No hay nadie esperándote en el campo?» «Solo mi abuela, a la que casi no conozco. Mis papás, ellos no están más». «¿Qué querés decir con no están más?» Isidro miró a Yastái con impaciencia. «Se murieron. Los seres que amamos no mueren, pichón. Solo terminan de recorrer su camino y van a esperarnos a la salida del monte. Cuando vos atravieses el tañí de la vida, vas a poder encontrarte con ellos. Aunque te duela mucho, es tu destino. Es necesario que durante ese camino llegues a comprender que la grandeza de tus papás no tiene que ver con el lugar que ocuparon cuando vivían en tu mundo, sino con el gran vacío que dejaron cuando se fueron». La sabiduría de Yastái le dio fuerzas a Isidro, que no pudo más que abrazarlo para contener sus lágrimas y sonreír agradecido. Bueno, a ponerse fuerte», exclamó el hombrecito dándole una palmada. Luego se acercó a un lapacho enorme y calculó rápidamente la distancia que había entre el suelo del monte y la copa. «Treparé hasta arriba para distinguir la casa de Piragué», sentenció. Isidro contempló la escena en silencio, preguntándose cómo haría Yastái, tan diminuto y un tanto jorobado, para alcanzar las ramas más altas del lapacho que estaban a muchos metros sobre ellos. Yastái no tuvo que hacer ningún esfuerzo, golpeó el tronco suavemente con su bastón y, para sorpresa de Isidro, el lapacho gigante se agitó como si un rayo lo hubiera alcanzado, haciéndolo cobrar vida. Entonces el árbol se inclinó frente a Yastái como en una reverencia y una rama gruesa se torció hasta convertirse en un trono de madera donde el hombrecito se acomodó para que el lapacho lo elevara hasta la copa. Isidro, divertido, saludaba con la mano desde el suelo. Yastái desapareció rápidamente entre el follaje de la bóveda del monte. Fue entonces cuando el niño escuchó el sonido metálico como de cadenas gruesas arrastrándose entre la maleza. «¿Quién está ahí?», preguntó nervioso. El sonido lo envolvía como si viniera de todas las direcciones hasta hacerse insoportable.
Isidro se cubrió los oídos con las manos, asustado. Desde la copa del árbol, Yastái lo oyó gritar. Sin embargo, cuando consiguió alcanzar nuevamente el suelo del monte, el niño había desaparecido. Capítulo 10. Los dueños del sol y la noche. Isidro se despertó y supo que yacía sobre el suelo del monte, a la orilla de un lago de aguas oscuras. Sintió el cuerpo rígido, como si lo hubieran atado con una cuerda muy gruesa, pero para su espanto comprobó que lo mantenía prisionero era una serpiente gigante de unos 10 metros de largo y piel amarilla y marrón. El animal se había enrollado sujetándolo con firmeza. Sus ojos de pupilas verticales se clavaron en los de Isidro cuando detectó que el niño se movía. La lengua bífida salía de su boca sin control. Cada vez que el niño intentaba moverse, la serpiente lo apretaba aún más. El cuerpo del reptil sobre el suelo producía aquel sonido metálico como cadenas arrastrándose que Isidro había oído momentos antes de ser separado de Yastái. Entonces el lago comenzó a agitarse como si hirviera, y sus aguas se separaron hasta formar un camino que unía la orilla con la parte más profunda. La serpiente levantó la cabeza ansiosa. El miedo de Isidro no pudo más que incrementarse cuando vio la sombra emerger de las profundidades. El espectro parecía ir flotando. Su cuerpo delgado estaba cubierto por un manto de sombra y hojas secas, y su rostro sin ojos estaba arrugado como el tronco de un árbol. La serpiente estrujó aún más el cuerpo de Isidro, que profirió un alarido de dolor. El espectro se acercó al niño y se quedó de pie junto a él, observándolo a pesar de tener el cuenco de los ojos vacío. Estiró un brazo tan largo y delgado como una rama seca y sin necesidad de inclinarse consiguió acariciarle el rostro pálido y sudoroso. La serpiente gigante seguía los movimientos del espectro como si esperara su recompensa. «Muy bien, Chacumamá», la felicitó el espectro acariciándole la cabeza también a ella. «Me trajiste al niño, uno muy especial, un niño con sangre mágica». Isidro tenía la garganta y los ojos llenos de miedo. La escena estaba iluminada por la luz de una luna redonda y plateada que flotaba sobre el monte como el farol de una plaza. Un niño con sangre mágica para alimentar a la bestia, para oscurecer el tañí, recitaba el espectro con voz grave mientras rodeaba a Isidro gozando la victoria de haberlo atrapado. Un niño con sangre mágica y carne de arcilla para alimentar a la bestia, para traer la noche eterna al tañí. El ritual se volvió aún más aterrador cuando decenas de poras comenzaron a descender sobre ellos, formando un círculo y dejándolos en el centro. Los poras graznaban enfurecidos, algunos se paraban sobre sus patas traseras y se afilaban las garras contra el vientre, lastimándose a sí mismos. «Calma, calma, hijos míos», ordenó el hombre de sombras, pero los poras no dejaban de chillar. Entonces la voz débil de Isidro los silenció. «¿Aniaj?» El espectro se inclinó por primera vez y su rostro arrugado quedó a escasos centímetros de los ojos del niño. Su boca despedía el aroma de la muerte. «Hijo de Alicia», murmuró, «el hijo de Alicia me reconoció». «Aniaj, déjame ir», le suplicó el niño llorando, «déjame ir, por favor». Aniaj dejó escapar una carcajada maligna y los poras chillaron intentando imitarlo. Un niño con sangre mágica para alimentar a la bestia, para oscurecer el tañí. «Oh, hijo de Alicia, no puedo dejarte ir. Durante siglos esperé el reencuentro con tu sangre, muchos siglos aguardando pacientemente a que los poras cumplieran su mandato. No puedo dejar que te vayas». «¿Por qué me haces esto, Aniaj?»
Isidro lloraba desconsolado, pero su llanto no tocaba el corazón oscuro de Aniag, que ahora flotaba entre los poras, acariciándoles el lomo con sus dedos cadavéricos. Piragué y yo éramos tan felices, tan felices. Cuidábamos el tañí, nos cuidábamos el uno al otro. Él era todo para mí, mi única familia, hasta que apareció esa inmunda figura de arcilla que se llevó su corazón. ¿Cómo puede una mujer de barro ser más valiosa que el dueño de la noche? Isidro olvidó por un momento su propio dolor para recordar el que sintió Piragué al descubrir que Aniag había asesinado a la mujer. «Vos lo mataste», le reclamó. «Vos te alimentaste de su sangre. Debería haberme alimentado de la sangre de sus hijos también. Hombres con sangre mágica, hombres de arcilla con sangre mágica, hijos de Piragué». Fue recién entonces que Isidro comprendió el resto del relato. Piragué se había enamorado de la mujer que había creado, había formado una familia juntos, entendió los celos de Aniag y hasta sintió compasión por él. «Piragué sufrió mucho con lo que hiciste», le dijo Isidro. «Piragué sufrió porque amó, el amor lo hizo débil», gritó Aniag y los poras chillaron acompañando su ira. «El amor no te hace débil», contestó el niño. «Vos sos débil porque no sabés lo que es amar». La furia se apoderó de Aniag porque no pudo soportar el atrevimiento de Isidro. Yacumamá, la serpiente, le apretó el cuerpo con todas sus fuerzas y el niño profirió un alarido. «¿No entendés, Aniag? Vos podés hacer conmigo lo mismo que hiciste con la esposa de Piragué, pero eso no va a devolverte el amor de tu hermano». Yacumamá volvió a apretar su cuerpo hasta casi dejarlo inconsciente. El sonido del aleteo los sorprendió. Cuando levantaron la cabeza, la bandada de crespines descendía sobre ellos, algunos ya convertidos en niños. Los pajaritos atacaron a los poras, que rompieron la formación circular para defenderse. Al mismo tiempo, un grupo de aguarás apareció entre los árboles, uniéndose a los crespines. Ambos dieron feroz batalla a los poras, aunque estos los triplicaban en número y rápidamente tomaron el control. Un aguará, separándose del grupo, arremetió contra Yacumamá y consiguió liberar el cuerpo lastimado de Isidro. El niño permaneció sobre el suelo, incapaz de moverse, contemplando la pelea entre el zorro y la serpiente. Testigo de la escena, Aniag elevó los brazos y pronunció una maldición que hizo temblar a la tierra del monte. Isidro vio emerger a los monstruos del lago oscuro, poras que cobraban vida por el mandato del dueño de la noche y se unían a la batalla, reduciendo a crespines y aguarás. Aniag se arrojó sobre Isidro con sus brazos extendidos para tomarlo del cuello. Sin embargo, antes de alcanzarlo, la silueta oscura fue golpeada por la rama llena de flores de un palo borracho que había cobrado vida. Isidro buscó con la mirada y sonrió cuando vio a Yastay en la copa del árbol, dirigiéndolo con su bastón mágico. Un crespín posado en el sombrero del hombrecito descendió en picada y antes de alcanzar el suelo ya se había transformado en Ahuenché. «¡Niño!», exclamó abrazándolo. Isidro sintió la valentía crecer en su corazón como aquella noche en el campo cuando se encontró por primera vez con el aguará y el pora, el tipo de valentía que uno siente cuando está con sus amigos. Se puso de pie y tomó una rama que había caído del árbol, empuñándola como si fuera una espada. «Tenemos que pelear por el tañí». En procesión siniestra, los monstruos brotaban de las aguas turbias del lago. Al alcanzar la orilla, sus cuerpos de barro se endurecían y las plumas negras rompían la cáscara de tierra seca. Isidro golpeó a una de las bestias justo antes de que le salieran las plumas y su cuerpo se desmoronó sobre el suelo, convertido en lodo y arena.
Al ver lo que el niño había hecho, los crespines lo imitaron, pero los poras eran tantos que consiguieron evadirse con facilidad. Ahuenché y Yastay hacían lo posible para mantener a Aniak lejos de Isidro, que continuaba dando combate a los monstruos como el más bravo guerrero. Entonces aparecieron las luciérnagas, miles de luciérnagas que salían de los árboles y el pasto y flotaban entre los aguerridos protagonistas de la escena. Como soldados diminutos, los insectos se posaron sobre los poras, cubriéndoles la cabeza y las patas, impidiéndoles moverse. Algunos cayeron enceguecidos por la incandescencia, otros intentaron volver al lago sin éxito. Aniak conocía a las luciérnagas y comprendió que no habían llegado solas. «¡Es él!», murmuró. Aprovechando el descuido, Yastay atacó montado en el palo borracho, pero las ramas atravesaron el cuerpo de Aniak, que se había convertido en una nube de humo negro. «¡Es él!», repitió el espectro mirando fijo las luces diminutas que flotaban sobre el monte. Se había olvidado de los poras, de los aguarás y hasta de Isidro. Las luciérnagas volaron hasta el centro del lago turbio, formando una esfera de luz cada vez más grande y brillante, como el sol del mediodía. El agua oscura se agitó como se agita el mar cuando hay tormenta, y un puente de luz se proyectó desde la esfera hasta la orilla. Luego el sol nocturno se abrió como una flor. Ningún ser se movió, ni siquiera Aniag. De la esfera emergió un hombre hermoso. Su piel negra como el carbón se transformó en un trozo de cielo nocturno cuando las luciérnagas se posaron en él. Sus ojos grandes brillaban más que la luna. Llevaba puesta una túnica blanca y un sombrero de ala ancha tan grande que sobre él crecían algunas plantas. «¡Piragué!», murmuró Isidro mientras el dueño del sol caminaba suavemente sobre el puente de luz hasta alcanzar la orilla. Capítulo 11. El banquete. Aniak se acercó a Piragué, atravesando el campo de batalla de guerreros inmóviles. «¡Hermano!», exclamó. La voz del espectro estaba llena de miedo. El dueño del sol se paró frente a él, lo tomó de las manos y lo miró a los ojos sin decir una palabra. En ese momento los poras se desmoronaron, convertidos en polvo. Yacumamá escapó reptando entre la espesura del monte. «Aniag, el monte es tu casa, ¿por qué querés destruirlo?», le preguntó Piragué sin soltarle las manos. Las luciérnagas se posaron sobre el cuerpo de sombra del espectro, iluminándole el rostro sin ojos. «¡Traidor!», exclamó Aniag, «le regalaste el monte a los hombres». Piragué negó con la cabeza. «El monte es tuyo y es mío y de tus hijos y de los míos». «El monte es más viejo que todos nosotros, Aniag, no le pertenece a nadie porque nos pertenece a todos y porque nosotros le pertenecemos. La sangre de un hombre no te convertirá en rey». Aniag se alejó de Piragué. «Este no es un hombre común». Piragué desvió la mirada y vio a Isidro de pie junto a Ahuenché y Yastay. El niño tragó saliva y bajó la vista, nervioso. «Tiene tu sangre», exclamó Aniag. «Y la tuya, hermano», respondió Piragué. Al escuchar esas palabras, el espectro enloqueció de ira, se elevó sobre el suelo del monte y extendió sus manos en dirección a su hermano. De sus garras salieron miles de avispas que descendieron como un torbellino sobre el cuerpo delgado de Piragué y lo atacaron. Piragué, sin embargo, era poderoso. Cuando las avispas se posaron en su piel, se convirtieron en luciérnagas.
Entonces Añag intentó alcanzar a Isidro, pero lo que ocurrió fue maravilloso. La tierra tembló y se partió, y de las entrañas del monte emergió un quebracho que creció sin control, enredándose en el cuerpo fantasmagórico del espectro, impidiéndole moverse. Como una jaula de madera, el quebracho lo aprisionó y se cerró sobre él. Para cuando alcanzó la altura de los otros árboles del monte, Añag había desaparecido. Los aguarás le aullaron a la luna como un canto de victoria. «Isidro, vení, vení», le dijo Piragué sonriendo. El niño se acercó tímidamente, el dueño del sol lo tomó de la mano y lo llevó sin decirle nada hasta el puente del lago. Lo atravesaron juntos y cuando llegaron al centro, la luz lo encegueció. Abrió los ojos y el monte había desaparecido. Estaban dentro de un recinto con paredes de piedra. El techo en forma de bóveda estaba iluminado por miles de luciérnagas que flotaban como estrellas. En el centro de la sala, sobre una piedra plana, el banquete estaba servido. Dulces de algarroba, tazones colmados de ñangapirí, cuencos con guayabas y agua fresca. Allí no había hamburguesas ni papas fritas de casas de comida rápida, pero a Isidro no le importó. Piragué se sentó y lo invitó a acomodarse a su lado. «Bienvenido a mi casa», le dijo. Isidro se colocó junto a él y tomó agua y comió unos dulces. Luego de un silencio prolongado, propio de quien pasa mucho tiempo meditando una pregunta, dijo: «¿Añag se fue para siempre?» «No», respondió Piragué. «Añag permanecerá dentro del árbol hasta que puedas cruzar el hada Nahue. La oscuridad no puede desaparecer, Isidro». «¿Por qué no? ¿No tendríamos un mundo mejor si no existiera la oscuridad?» «El espíritu de un ser se engrandece cuando puede elegir la luz. Si no existiera la oscuridad, tal vez tendríamos un mundo más pacífico, pero solo porque no podríamos escoger otra cosa. Es importante tener la posibilidad de elegir». «¿Para qué?» «Para elegir lo correcto». «Pero ¿cómo sabré si estoy eligiendo lo que es correcto?» Piragué sonrió. «Yací me contó que llegaste al Tañí porque intentaste salvar a un aguará. ¿Crees que elegiste hacer lo correcto, a pesar de poner en riesgo tu vida y preocupar a tu familia?» «Claro que sí, tenía que intervenir». «¿Lo ves? Tenías que intervenir. Lo correcto es ponerse en el lugar del que está sufriendo, aunque eso pueda significar el sufrimiento propio, y es correcto porque elegiste hacerlo. Si el mal no existiera, Isidro, no podríamos elegir hacer lo correcto, simplemente seguiríamos el mandato impuesto. Esto no hace más grande a nuestro espíritu». El niño bajó la vista e hizo silencio, pensando en lo que Piragué le explicaba. «Cuando Caporá quiso secuestrarme, un aguará me salvó y me llevó hasta la orilla del río, y él me dijo que el Tañí estaba en mi alma y sabía quién era mi mamá. ¿Cómo lo supo?» Piragué le tomó la mano y lo miró directo a los ojos. «Hace muchísimos años, una mujer y yo tuvimos hijos hermosos. Aquello desató la ira de mi hermano, Añag, y para proteger a mis hijos los llevé al otro lado del árbol mágico, el hada Nahue. Durante la primavera, año tras año, los visité en secreto para asegurarme de que estuvieran a salvo. Así los vi conocer a otros hombres y mujeres y tener sus propios hijos que poblaron el campo y el monte. Ellos también son tu sangre, Isidro. Ellos son los antecesores de tu madre y de tus abuelos y de los abuelos de tus abuelos. Vos y yo somos parte de una gran familia». Los ojos de Isidro se llenaron de lágrimas cuando recordó a su mamá, pero ahora ya no se sentía solo. Supo que ella estaba allí, en el Tañí, y que parte de su alma estaba en el río, en el monte y en las luciérnagas.
abrazó a Piragué con todas sus fuerzas y sonrió, secándose las lágrimas con la remera. Años atrás fui a visitar el campo y crucé el hada Nahue, le contó Piragué. Allí estaba Alicia, como esperándome, apoyada en el marco de la ventana de su dormitorio. Conversamos muchas horas y nos hicimos amigos. Un día la invité al Tañí, le mostré el monte y los aguarás, conoció a las luciérnagas y a los crespines. Seguí visitándola muchos veranos, hasta que un día no la encontré más. Ella se fue del campo, Piragué, se fue a Buenos Aires, se casó con mi papá y nací yo. Ahora ellos no están más y por eso me trajeron a la casa de mi abuela. Alicia siempre va a estar, Isidro. Alicia es parte del Tañí igual que vos. Y señalándose el corazón agregó, este es el Tañí más grande, acá los árboles crecen para siempre. Isidro sentía que había aprendido más de su mamá ahora y aquello le dio paz a su corazón, que ya no estaba triste. Esa noche soñó con una niña de bucles rubios y vestido blanco que atravesaba el monte en el lomo de un aguará y despertó sonriendo. Capítulo 12. La capa de colores. El hada Nahue se erguía imponente entre los árboles del monte, pero no se parecía a ninguno de ellos. La torre de madera era negra y brillante como el terciopelo. Sus ramas sin hojas trepaban hasta el cielo como garras que querían alcanzar las nubes. El tronco era grueso y estaba atravesado por surcos profundos, como arroyos secos. Esa mañana todos los seres del Tañí se habían reunido allí para despedir a Isidro. El niño se acercó al árbol y lo acarició. Sintió electricidad en los dedos y las ramas se agitaron. Ahogó un grito cuando sintió el peso en sus hombros. Al levantar la cabeza, se encontró con el rostro sonriente de Yací. «¡Te asusté!», exclamó el pequeño, largando una carcajada. Isidro lo bajó de sus hombros y lo abrazó. Luego levantó la vista y vio a Ahuenché y Yastay que lo saludaban con la mano. «¡Buen retorno, cachorrito!», le dijo el hombrecito. «Y no te olvides de lo que me prometiste». «Juro que no me olvidaré de nada de lo que ustedes me enseñaron», respondió Isidro. Piragué se acercó por detrás y le colocó sobre los hombros una capa de colores tejida a mano. «Hace muchos años, cuando tu mamá visitó el Tañí, me dejó esta capa. Me dijo que me ayudaría a no olvidarme nunca de ella. Ahora yo quiero que vos te la lleves, Isidro, para que no te olvides nunca de nosotros». El dueño del sol lo rodeó con sus brazos y le dio un beso en la frente. «Me voy, Piragué», le dijo Isidro, «pero me llevo el Tañí acá», y señaló su corazón. «Acá los árboles no dejan de crecer nunca». Los aguarás se acercaron y frotaron sus cuerpos delgados contra las manos del niño en señal de despedida. A su vez, los crespines silbaron una melodía triste y levantaron sus manos para decirle adiós. Ahuenché se separó del grupo y le colocó 3 plumas de crespín en la cabeza en señal de respeto. «Fuiste muy valiente, Isidro». El muchacho sonrió y se acercó al niño pájaro para susurrarle al oído. «No digas mi nombre en voz alta, podrían embrujarlo». Ahuenché no pudo contener la carcajada y le dio una palmada en la espalda. «Tenemos que irnos», dijo Piragué. Apoyó sus manos en el tronco del árbol y lo hizo temblar como tembló el naranjo aquella noche que Isidro llegó al Tañí. Una línea dorada se dibujó en el tronco y se fue ensanchando acompañada por el sonido de la madera quebrándose. El hada Nahue se abrió y de él emanó una luz dorada que iluminó a todos los seres mágicos. Piragué lo tomó de la mano. «¿Estás listo?», le preguntó. El niño asintió y volteó la cabeza por última vez para ver a sus amigos. Entonces distinguió la figura de la niña entre los árboles, alejada de la escena, contemplándolo. La reconoció al instante.
Aquella era la niña que se había recostado junto a él y lo había cuidado la noche que la Aguará lo dejó en la orilla del río después de salvarle la vida. Levantó la mano tímidamente, la saludó y ella le devolvió el saludo. La luz dorada del árbol negro se hizo más brillante y lo envolvió, obligándolo a cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos, el tañí había desaparecido. Isidro despertó sobre la calma de su dormitorio con el sol de la mañana entrando por la ventana. Lo invadió la angustia de aquel que es obligado a despertar de un sueño maravilloso. Corrió hasta la ventana, abierta de par en par, y se encontró con el naranjo en flor. —¡Piragué! —gritó. —¡Piragué, estás ahí! Se quedó mirando el árbol como si fuera a responderle, pero solamente alcanzó a oír el sonido de los pájaros del campo. —¿Vos también hablás con el naranjo? La voz de la abuela Dalmacia lo sobresaltó. Giró sobre sus talones y la vio parada en el marco de la puerta, sonriendo. Sin decir una palabra, corrió hasta ella y la abrazó. —¿Dónde encontraste eso? La mujer se abalanzó sobre la cama y levantó la capa multicolor tejida a mano. —Hace años que no la veía. Era de tu mamá, ¿sabías? Se la hice yo misma. Isidro no respondió. Dalmacia se sentó en la cama con la mirada nostálgica fija en la capa. La acercó a su rostro y la olió. —¡Qué raro! —dijo. —Tiene olor a algarroba. ¿Dónde estaba? Y luego, sonriendo, agregó: a tu mamá se le perdió cuando era chica. ¿Sabés lo que me dijo? Me dijo que se la había regalado el pomberito. Tenía mucha imaginación. Decime, ¿dónde la encontraste? Isidro le sacó la capa y se la puso sobre los hombros. Si me haces un café con leche y bizcochuelo de naranja, te lo cuento. Naranjo en Fluo, Juan Solá.